Vamos con la noticia del momento. Les contábamos que la Corte Suprema decidiría hoy respecto de la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pues bien, se ha resuelto, había quedado en acuerdo la decisión. El viernes pasado se ha resuelto el arresto domiciliario para Manuel Monsalve. Eso implica que sale de Capitán Llaver, donde ha estado recluido los últimos meses. Y recordemos que se había recurrido de amparo a la Corte Suprema para que se viera el cambio de medida cautelar. Este recurso de amparo fue presentado por el equipo legal del ex subsecretario, que buscaba declarar ilegal la decisión del séptimo juzgado de garantía de mantener la prisión preventiva, y lo que buscaba era atenuar la medida cautelar, y eso la Corte Suprema lo ha otorgado. Sale de la cárcel Manuel Monsalve en esta investigación por violación y abuso sexual. Y entonces de esta manera se deja sin efecto la resolución anterior, se sustituye la prisión preventiva que actualmente pesa, dice este fallo, respecto del amparado, por la medida de arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y arraigo nacional. Allí entonces la resolución de la Corte Suprema. Que y fue en un fallo favorable a la defensa de Monsalve de 4-1 en la sala que lo vio. Exacto. Y podríamos tener alguna declaración eventualmente de Manuel Monsalve una vez saliendo de Capitán Llaver, donde estaba cumpliendo esta prisión preventiva. Ahí está entonces el detalle de este fallo de la Corte Suprema, entonces, que establece ya el cambio de medida cautelar. Recordemos que no es de todas maneras entonces una libertad total, sino arresto domiciliario. Y en la página 17 en particular del fallo, lo estamos revisando de inmediato porque esto acaba de salir, del momento, ¿no? lo tenemos ahí, la tenemos ahí en pantalla. En la página 17. No, yo creo que es el número 17, ¿no? 14, espérate. Bueno, ahí se revoca, claro, y se entrega con votación 4-1 exactamente. Y ahí estamos viendo en pantalla lo que ya habíamos leído, la resolución entonces de la decisión de revocar esta medida, y hasta todos los argumentos también de parte de la Corte Suprema. Por estas consideraciones y lo dispuesto además en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de 30 de abril de 2025, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en su lugar se declara que se acoge la acción de amparo deducida a favor de Manuel Zacarías Monsalve Benavides, y en consecuencia se deja sin efecto la resolución de fecha 2 de abril de 2025 dictada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, por lo que se sustituye la prisión preventiva que actualmente pesa respecto del amparado por la medida de arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y arraigo nacional de ese orden de libertad respecto del amparado individualizado si no estuviese privado de libertad con motivo de otra causa. Entonces, esto debiera hacerse efectivo de manera inmediata, una vez conocida esta resolución. Sí. Y habría que ver también lo que tú decías, Sebastián, si es que Manuel Monsalve hará alguna declaración, si es que saldrá y los medios de comunicación podrán tomar registro de esa salida, y también lo que pueda plantear la abogada defensora de la denunciante, de la víctima, ¿cierto? María Elena Santibáñez, que está a cargo de su defensa y que seguramente, o que está a cargo de esta acción en contra de Manuel Monsalve, y que seguramente va a tener una opinión respecto de esta resolución que, como decimos, fue de 4 votos a favor del amparo y 1 en contra. Quien está reporteando este tema es Miguel Ángel Araya, periodista de CNN Chile, y nos va a contar más detalles de lo que ha resuelto ya la Corte Suprema. Miguel Ángel, te escuchamos. Sí, muy buenos días, muchachos. Claro, una decisión bastante importante la que ha tomado durante esta jornada la Corte Suprema. Recordemos que esta es una decisión que había quedado en acuerdo. Sin embargo, la sorpresa que se da durante esta jornada es que se ha decidido acoger este recurso amparo que había sido presentado por la defensa del ex subsecretario Manuel Monsalve, y a cambio entregarle su libertad. Esta es una decisión completamente sorpresiva para algunos, considerando que ya llevaba cerca de 6 meses privado de libertad Manuel Monsalve por estos presuntos delitos de abuso sexual y también de violación. En los próximos minutos va a conversar con los medios de prensa su defensa, el abogado Víctor Providel, para
referirse a esa decisión del máximo tribunal del país. Recordemos que este recurso de amparo había sido rechazado en la primera instancia. Recordemos también que esto fue un cambio de estrategia. No se apela a la última revisión de medidas cautelares, sino que se decide presentar un recurso de amparo, y esto había sido rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, es la Corte Suprema la que le da luz verde para que Manuel Monsalve pueda salir de prisión preventiva luego de 6 meses. Se va cumpliendo ahí entonces esa medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Otro, ya lo comienzan a ver esto como un beneficio, lo empiezan a ver cómo opera finalmente la justicia dependiendo de la persona. Hay que señalar también que Manuel Monsalve tuvo un cambio de su centro de reclusión penal. Él estuvo un par de días netamente en el centro penitenciario de Rancagua, donde normalmente las personas o los imputados por delitos sexuales cumplen entonces esta medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, debido a unas supuestas amenazas que habría sufrido al interior de este centro penal, es trasladado hasta el anexo Capitán Llaver, es más bien destinado para personas con delitos de corrupción o económicos. Sí, claro. ¿Por qué se recurre de amparo y no es una audiencia como las habituales que se piden en los juzgados para revisar las medidas cautelares? Sí, claro, mira, eso tiene una explicación bastante simple. Todos los analistas con los que conversamos, todos los expertos, dicen que del momento que se presenta este recurso de amparo, la intención por siempre llegar a la Corte Suprema. Claro, podemos verlo también con un fondo más legal. El recurso de amparo alega una vulneración a su garantía constitucional, alega una vulneración a sus garantías personales, y por lo tanto se decide se decide presentar este recurso de amparo por parte de la defensa de Manuel Monsalve, sosteniendo que en la última revisión de sus medidas cautelares, en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, la jueza Carla Capello había vulnerado sus garantías a través de esta resolución que había dejado fuera del fallo bastantes de los argumentos que habían presentado como defensa. Claro, porque aquí vemos que en el punto 15 de la resolución que la Suprema dice que la sentencia pronunciada por el séptimo juzgado de garantía tampoco desarrolló ni se pronunció respecto de la petición subsidiaria levantada por la defensa, debiendo haberlo hecho precisamente a causa del rechazo de la pretensión principal, circunstancia que solo viene a consolidar el defecto denunciado en la acción de amparo y que la llevará a ser acogida. Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo llevaba en prisión Manuel Monsalve? Al día viernes, claro, llevaba 177 días privado de libertad en prisión preventiva Manuel Monsalve desde que fue formalizado. Recordemos que el 19 de noviembre del año pasado, pero que queda en prisión preventiva el 20 de noviembre, porque la resolución se dictó pasada la medianoche. Entonces se considera desde aquel día 20 de noviembre que Manuel Monsalve está en prisión preventiva. Claro, prácticamente seis meses. Bien relevante entonces lo que va a ocurrir hoy día. Y sobre todo la posibilidad, Miguel Ángel, de que podamos eventualmente, eso ya lo veremos, escuchar al mismo Monsalve. Sí, vamos a probablemente quizás tratar de tener alguna declaración en su salida del anexo penitenciario de Capitán Llaver. Sabemos que esas personas, o al menos ha sido el común de los últimos casos, tienen que salir caminando brevemente para el trayecto al automóvil. Vamos a ver si ocurre lo mismo con Manuel Monsalve y si podemos tener alguna declaración de él. Lo vamos a ver también luego de varias semanas que lo pudimos ver ante los ojos públicos, podríamos decir, porque Manuel Monsalve solo ha tenido una revisión de su medida cautelar y que fue hace cerca de un mes atrás, y por lo tanto no se le ha visto mucho. La última audiencia que se realizó entonces en esta revisión de medidas cautelares fue la última que se dio. Oye, Miguel, estamos al teléfono con Miguel Ángel Araya, que además se está moviendo, nuestro reportero, hacia Capitán Llaver para captar y reportear desde allá la salida de Manuel Monsalve. Este es un tremendo punto además para el defensor penal público que asumió la defensa de Manuel Monsalve. Recordemos que es un funcionario de la Defensoría Penal Pública, después de que su defensa, digamos inicial, que era una defensa privada, renunció o Manuel Monsalve la despidió en un hecho que fue como bien polémico. Bien confuso también. Bien confuso, exactamente. Y aquí en el fallo de la Corte Suprema, o sea, básicamente lo que hace el defensor penal público es
en su amparo decir que había había errores en la resolución del séptimo juzgado de garantía, y los errores son 4. La Corte Suprema recoge los 2 últimos como suficientes para darle el amparo a Manuel Monsalve. Los 4 puntos que presenta la Defensoría Penal Pública como hierros del fallo anterior son: contiene en su considerando primero una adecuada síntesis de lo que fueron las alegaciones vertidas por las partes, en específico al indicar los nuevos antecedentes que la defensa dijo aportar. 2, desarrolla de un modo aceptable las razones que llevaron a tener por concurrente los presupuestos materiales para decretar la cautelar, dando a conocer a la vez los motivos para rechazar los antecedentes aportados por la defensa para desvirtuar este capítulo. Y estos son los problemáticos, el 3 y el 4. 3, no supera el umbral mínimo de fundamentación asociado a la necesidad de cautela. Y 4, no fundamentó ni se pronunció respecto de la petición subsidiaria elevada por la defensa en orden a sustituir el actual fin de la prisión preventiva por el de peligro de fuga. Hay como un error de forma, en el fondo, que le cuesta caro al séptimo juzgado porque la Corte Suprema acoge el amparo. Así es, Caro, porque esos fueron los argumentos que se presentaron en este recurso de amparo. Exacto. Por parte de la defensa de Manuel Monsalve, y que la Corte Suprema termina acogiendo algunos de estos, señalando que son suficientes entonces para revocar la prisión. Miguel Ángel. Estamos en contacto con Miguel Ángel Laraya, periodista de CNN Chile, quien ha estado reporteando precisamente esta decisión. No sé si nos escucha, Miguel Ángel. Sí, te escucho. Sí, ahora sí, perfecto. Quería preguntarte respecto al destino para este arresto domiciliario. ¿Eso ya está establecido? ¿Dónde va a cumplir arresto domiciliario Manuel Monsalve? Como la audiencia fue reservada, en la audiencia se da el domicilio donde el imputado va a cumplir entonces esta medida cautelar. Vamos a tener que averiguar si Manuel Monsalve dio su domicilio de Viña del Mar. Recordemos que cuando él es detenido, para ser formalizado, fue en la comuna de Viña del Mar, en un departamento allá donde se estaba pasando el último tiempo a Manuel Monsalve. Recordemos, él estuvo perdido bastantes días. Sí. Claro, exactamente. Ahí es donde finalmente es detenido, ¿cierto? En esa diligencia que generó altísima expectación. Y lo otro, ¿te acuerdas que lo transmitimos también cuando es trasladado a Capitán Llaver? Hicimos el seguimiento ahí con nuestros equipos. Tú también recordabas, Miguel Ángel, que el destino original que le dio el juzgado a Manuel Monsalve fue la cárcel de Rancagua, donde tuvo que enfrentar situaciones de amenazas, ¿cierto? Recordemos cómo fue ese episodio y cuántos días alcanzó a estar, porque fue muy poquito. Sí, fueron cerca de 3-4 días los que alcanzó a estar Manuel Monsalve privado de libertad en el complejo penitenciario de Rancagua. Recordemos que su defensa también presentó un recurso de amparo en aquella ocasión. Esa vez lo acogió directamente el juzgado de garantía y ordenan entonces su traslado para el anexo penitenciario que está en Llaver, luego de que recibiera una amenaza del grupo Los Marchand, de la líder de Los Marchand, una de los líderes de Marchand. Recibe una amenaza directa a Manuel Monsalve en el área de salud, podríamos decir, de ese complejo penitenciario, y entonces, en pos de seguridad, se ordena su traslado al anexo penitenciario Capitán Llaver, pero lo cierto es que ese complejo, ese centro penal, es principalmente para personas imputadas por delitos de corrupción, delitos económicos, delitos de cuello y corbata, distinto al caso de Manuel Monsalve que señala. Claro. Oye, tenemos el antecedente de que Manuel Monsalve hablaría a la salida del penal. Es algo que está trascendiendo desde su defensa y, por supuesto, nosotros estamos ahí atentos y nuestro equipo va a alcanzar a llegar oportunamente, por supuesto.